Diego, ¿de qué nos venís a hablar hoy? De los Bueno, cubos. hablando de cubos de Rubik, vamos a hablar de dos... No, porque en serio es apasionante el tema. De verdad, Hablando de verdad, cubos sin de ironías. Rubik, vamos a hablar de dos asesinatos muy reconocidos en Estados Unidos que nada tienen que ver con el cubo de Rubik, pero vamos a comentarlo. ¿Sí? Corría el año 1947 cuando una joven madre acompañada de un hijo de unos 6 años salen a pasear por el norte de California. Este hijo se desvía del camino principal, una senda, ¿sí? Se va hacia los pastos y encuentra un cuerpo cercenado partido limpiamente en dos partes, de la cintura para abajo hacia un lado y de la cintura hacia arriba, todo lo que es torso, extremidades superiores y cabeza en otro lado. La encontró a Elizabeth Short, ¿sí? Más conocida como la Dalia Negra, haciendo referencia a una película de la época que se conocía como la Dalia Azul. Elizabeth Short era una joven, ¿sí? Que intentaba ser actriz en Hollywood en los años 40. Insisto, año 1947. El corte que dividía el cuerpo era extremadamente preciso y limpio. ¿Sí? No había rasgaduras en los tejidos, sino que era un corte extremadamente limpio. Este caso resonó muchísimo en aquella época porque no se encontró al asesino. Más allá de que había muchos sospechosos, ¿sí? Se investigó durante muchísimos años y no se encontró al asesino. 20 años más tarde, 1968, en una zona cercana a la que se encontró a Elizabeth Short, a la Dalia Negra, se encuentran dos cuerpos, ¿sí? Se da aviso a la policía y nace una de las leyendas más grandes de los asesinos en series, que es el asesino del Zodíaco. ¿Sí? Empiezan a encontrar cuerpos cercenados con características de secta, ¿sí? Porque tenían símbolos, se dejaban cartas en los lugares con simbologías extrañas, y nace el asesino del Zodíaco cuando 15 días después de que se encuentran a estos dos cuerpos, se da aviso tanto a los medios como a la policía mediante cartas encriptadas de que había más cuerpos. Se llegaron a encontrar entre el 68 y el 69 5 cuerpos, a los cuales el asesino del Zodíaco, apodado así por esta intención o fascinación por hacer cartas encriptadas con simbologías raras que recordaban a los símbolos del Zodíaco. Bueno, esta persona se atribuía estos 5 homicidios, pero afirmaba que tenía en su haber decenas de homicidios más. La policía, obviamente desesperada, empezaron a investigar por todos los medios posibles. O sea, Hubo el tipo muchísimos contactaba anónimamente sospechosos. con los medios y... Exactamente, y con la policía. Presumía, exactamente, presumía, mandaba cartas, mandaba dibujos y les daba incluso locaciones específicas. Le decía, van a encontrar dos cuerpos tal fecha en tal lugar. Y se iban capaz unos días antes y no estaba, y después volvían unos días después en el momento que él decía que iban a estar, y estaban. Prácticamente se burlaba, se mofaba de la gente que no podía descubrir quién era él y cuál era su modum operandi, ¿sí? ¿Qué sucede? Nunca tuvo resolución, ni el asesino de la Dalia Negra, ni saber quién era el asesino del Zodíaco, ¿sí? Jamás tuvieron resolución. Hasta que, medio siglo después, estamos hablando de hoy día ya, hace aproximadamente una semana, el día domingo, sale una primicia en el Daily News, que es un periódico muy conocido de Estados Unidos, ¿sí? Sale una primicia de una persona que afirma haber resuelto ambos crímenes al mismo tiempo. ¿Gracias a qué? A la inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial pudo descifrar rompecabezas, puzzles, y acá tiene que ver con esto que hablábamos recién de los cubos, los rompecabezas, etc. Pudo descifrar cartas de este asesino del Zodíaco que no tenían solución alguna. Y lo descifró a tal punto que consiguió un nombre en una de estas cartas, que era Marvin Merrill. Ajá. Marvin Merrill era un seudónimo que utilizaba Marvin Margolis. Marvin Margolis era un sospechoso que aparecía
en ambos casos icónicos, tanto el asesino del Zodíaco como la Dalia Negra, que tienen 20 años de diferencia entre sí. Claro. Insisto en esta diferencia, es brutal. Claro, el crimen de la Dalia Negra me decías que fue en 47. Y en el Zodíaco 68 empieza a mandar cartas en el 68. Entonces, se asume hoy por hoy que en esos 20 años esta persona siguió matando, y ahí están las decenas de cuerpos que él presumía tener en su haber. ¿Sí? ¿Qué sucede? Este investigador privado o asesor de investigaciones que se llama Alex Weber, ¿sí? ¿El de la foto? No, esta persona que vemos ahí es justamente el sospechoso. Esta persona es Marvin Merrill o Marvin Margolis. digo. Una foto Este es Alex Weber. de muchos años, Sí ¿no? es Alex Weber. Claro, ustedes estaban mirando el monitor, yo estaba viendo el gol, perdón. Este sí es Alex Weber. Él es el que empezó a juntar las pruebas hoy día, ¿sí? Y presentó un expediente con más de 80 pruebas al FBI, de las cuales 44 están disponibles para verse en Internet. Es una locura el trabajo de investigación que hizo, a tal punto de que generalmente las fuerzas federales no utilizan... Bueno, ahí estamos viendo, esto es año 68, cuando empiezan los crímenes del asesino del Zodíaco. Generalmente los federales no utilizan las investigaciones amateurs, entre muchas comillas, porque Alex Weber en realidad es un asesor en investigaciones, es decir, es un profesional. Pero cuando vieron el expediente que armó, con la cantidad de pruebas que armó y la cantidad de relaciones directas que había, dijeron, no, acá hay que poner mucho ojo a lo que está mostrando, porque claramente hay algo. En este momento, esas pruebas están pasando el escrutinio del FBI. Ahora, ¿este tipo al que él apunta está vivo todavía? No, bajo ningún punto de Claro. vista. No. Pero sí sería muy interesante para las familias. No, llegar a la verdad. Exactamente, llegar a la verdad. El- Sí. Bueno, ahí estamos viendo las pertenencias de la Dalia Negra, ¿sí? en el insert. Son las pertenencias de la Dalia Negra que llegaron a una comisaría 15 días después de que la mataron. Ajá. Eso te pusiste, a los cuerpos, a las personas que se mataron, digamos, se identificaron quiénes eran. Sí, se los identificó. Qué Hermosa, Sí, qué hermosa sí, sí. mujer. Era una actriz, Ahí está, una ahí- actriz ahí está Claro, sí, Elizabeth pero- Short. carrera ascendente en ese momento. Exactamente, en Hollywood. Sí, había sorprendido Hermosa mucho. era. Sí, era bellísima, sí. Y bueno, y del Zodíaco después hay un par de documentales y películas. Sí, hay documentales, películas. Muy interesantes sobre Bueno, el esas son las accionar de dos primeras víctimas que Sí, se sí. encontraron del asesino del Zodíaco, que él se las atribuye. Ahí están las segundas dos. Esto ya es año 68. 68, sí. ¿Y había algún patrón por el cual las elegía? ¿Se sabe eso? No tienen idea. La realidad es que no tienen idea. Lo que sí se sabe es que siempre era en la misma zona. Estamos hablando del noreste de California. Ahí se lo ve a este excombatiente que era el sospechoso principal de Alex Weber. Es el sospechoso principal que todos creemos hoy por hoy que es el asesino de estos crímenes. Y al lado se ve un identikit del año 68. Ah, mira. ¿Sí? Porque, si no me equivoco, una de las víctimas sobrevivió, intentó hablar, pero no pudo decir mucho más que hacer un identikit de la persona que había visto en cercanías a estos crímenes. Y abajo hay una pequeña descripción que hizo el FBI en su momento, junto con la policía. Abajo del dibujo de este identikit. ¿A todas las víctimas las seccionaba? A todos las descuartizaba y generalmente ya años 68-69 dejaba marcas en el cuerpo. Marcas que sirvieron porque después se veían estos mismos dibujos en las cartas de este asesino del Zodíaco, pero también cuando se secuestra evidencia, incluso hoy por hoy ya se está secuestrando evidencia, ¿sí? Este sospechoso es un excombatiente que coleccionaba armas, casualmente, y dentro de esas armas había, por ejemplo, espadas que tenían los mismos símbolos que utilizaba el asesino del Zodíaco en sus cartas. Bueno, Y, increíble. Y también claramente ahí se ve el famoso alfabeto del asesino del Zodíaco. Tenía uno para cada uno de los lugares a donde mandaba las cartas. Si mandaba las cartas a los medios, utilizaba un alfabeto. Si mandaba las cartas a la policía, utilizaba otro alfabeto. Ahí se ven cartas de este asesino,
Son manuscritas, Son manuscritas por por él mismo, que de hecho más tarde se los utiliza para hacer pericias a las letras y ver si hay coincidencias entre escrituras de este excombatiente antes del crimen de la Dalia Negra, durante el crimen de la Dalia Negra y después del crimen de los asesinos del Zodíaco. Además de todo Impresionante. lo asombroso que siempre hay detrás de estas historias de asesinos seriales, la aplicación de la inteligencia artificial Claro. como herramienta también para ayudar a esclarecer algo que... Fue el disparador principal porque al haber resuelto insisto en esto, es un rompecabezas lógico lo que él planteaba, él dejaba pistas y desafiaba a que lo descubran. Y bueno, lamentablemente anteriormente no lo pudo descifrar una persona y la inteligencia artificial, comparando trillones de posibilidades, Claro. logró sacar el nombre. Sistematiza todo y lo Exactamente. plantea, lo arma, Exactamente. digamos. Sí, lo descifró de una manera... Lo desencriptó, en realidad. Claro. Lo desencriptó. Y como bien apuntan acá de producción, todo asesino serial siempre deja una firma, porque inconscientemente está buscando que lo descubran. Eso comentan los peritos expertos en la materia. Siempre dejan una firma, siempre. ¿Pero será que buscan que los descubran o que es como también convertirse en una marca? Por lo general les gusta el desafío psicológico de sentirse superior a los Claro. demás. Y para eso necesitan tener a alguien que los esté persiguiendo y tirar pistas, ¿no? Exactamente, y además mostrarle, decir, mirá, yo te estoy dejando todas las pistas y vos no me descubrís, yo soy superior a vos. Claro, es como el cañito en el fútbol. Exactamente, es como el que te hace el cañito en el fútbol, tal cual. Tal Bien, cual. fascinante historia. Gracias, Diego. No, por favor, gracias a ustedes. Diego Romero aquí hablando de esto asombroso, esta historia tenebrosa de un asesino serial en los Estados Unidos que nunca pudo ser individualizado, atrapado, llegó a estar sí en una lista de sospechosos, pero ahora un investigador o un asistente de investigaciones privadas aplicando inteligencia artificial logró develar con certeza quién fue el autor de estos crímenes atroces.